Renacimiento y clasicismo. El punto de partida del cual podemos hablar propiamente de una historia de tipografía es en el que se sitúa la invención de los caracteres móviles y la prensa. Con la disponibilidad del papel, la impresión en bloques de madera tallada y la creciente demanda de libros, naciones como Italia, Alemania y Holanda buscaban la producción de textos móviles por medio de la mecanización. Alrededor de 1450, Johannes Gutenberg desarrolló en Alemania una técnica para elaborar moldes que se utilizarían para la impresión de letras individuales, similar al trabajo de los escribas de la época. En el siglo XII se abre paso a una nueva cultura y en el hombre medieval se instala un deseo de cambio que también afecta a la escritura. Es ahí cuando aparece la letra gótica, que presenta unas formas pesadas y condensadas con una fuerte modulación vertical. Después de la completa aceptación de la escritura gótica en el siglo XIII, en el siglo XIV se hicieron unas transformaciones formales al tipo de escritura, ya que ésta no era tan legible para las personas de la época. Los humanistas con sus nuevas ideas encontraron acomodo en las universidades y el arte de la imprenta se extendió rápidamente. Alrededor del año 1500 había unas 1100 imprentas en Europa y en la parte sur del mismo continente predominaba un estilo de escritura manual llamado humanista, que se basaba en las mayúsculas inscripcionales romanas y las grafías de las minúsculas carolingias. Estas letras fueron el modelo para los impresores italianos que desarrollaron sus tipos a partir de ella y que cristalizó en el primer tipo romano que apareció en 1465. Después del desarrollo de la escritura y la tipografía en el Renacimiento, las novedades de la época barroca son un escalón intermedio o de transición hacia el clasicismo, pues hubo aportaciones al desarrollo del siguiente estilo por parte de Holanda, en donde Christopher van Dyck y Johann Michael Fleischmann crearon importantes alfabetos. En Inglaterra, William Caslon y John Baskerville fueron los más innovadores, pues en su orden el primero hizo una letra más legible, mientras el segundo innovó en investigaciones acerca de soportes, tintas y encuadernaciones. Y por último, Francia empleó una tipografía diseñada a partir de una retícula por Philippe Grandjean. En la tipografía del clasicismo, el contraste entre los trazos se agudiza y las formas están estilizadas. Sus finos trazos los hacen menos legibles que las romanas, pero con una superior elegancia. La presentación tipográfica suele estar justificada y centrada en un eje simétrico. Las letras iniciales son grandes letras mayúsculas elaboradas con el mismo tipo que el cuerpo del texto. El cambio de siglo, segunda mitad del siglo XIX o historicismo, se da en 1860, en donde el diseño se caracteriza por la adopción de formas del pasado, y esta actitud deviene de la utilización de ornamentos y formas del gótico y el barroco, remitiéndonos a la época clásica sin ningún tipo de conexión con el contexto actual. Muchos tipógrafos y críticos se unieron a la idea de que el historicismo no reflejaba las posibilidades contemporáneas de la forma y el contenido. Entonces nace el movimiento Arts and Crafts, Artes y Oficios, iniciado por el señor William Morris. Para él no solo era importante la tipografía, sino también el papel, las ilustraciones, la impresión y la encuadernación. Estos postulados propiciaron la participación de numerosas imprentas privadas donde vemos que la tipografía vuelve a la rica ornamentación de los manuscritos y conceptos como legibilidad del tipo o unidad de la página. Lleva a la creación de diseños abigarrados y compactos. Con la revolución industrial y la expansión de la publicidad se crearon tipografías largas y anchas. Se habla del siglo XIX, en donde aparece el futurismo, el dadaísmo y el expresionismo. Las personas experimentaban diferentes formas de letras, en este caso la serif. En el mismo siglo, Caslon IV se cansa de las serifas y crea el tipo de letra sans serif, en donde se refleja el constructivismo. Se da paso al estilo internacional y a la tipografía tradicional. Stanley Morrison introduce la letra Times New Roman diseñada para The Times, que es muy legible y de tipo romana. Después de la Segunda Guerra Mundial, un nuevo estilo surge más o menos en 1950 en Suiza. Se da mucha demanda de letras sans serif y nacen tipografías como la helvética y Univers, que son muy sencillas y legibles. Después se abre paso a los años 60 y la cultura juvenil. La tecnología avanza y las letras son hechas por medio del perfeccionamiento de la fotocomposición, por lo cual se pueden modificar y superponer hasta el límite de la legibilidad.
Y por último, entramos a una revolución, ya que la tipografía cambia totalmente con la aparición de Mac de Apple y su énfasis en diferentes tipografías para el usuario, lo cual causa la revolución digital con sus programas que convierten a cualquiera en un diseñador tipográfico. Y así concluimos esta historia de la tipografía. El punto de partida del cual podemos hablar propiamente de una historia de tipografía es en el que se sitúa la invención de los caracteres móviles y la prensa. Con la disponibilidad del papel, la impresión en bloques de madera tallada y la creciente demanda de libros, naciones como Italia, Alemania y Holanda buscaban la producción de textos móviles por medio de la mecanización. Alrededor de 1450, Johannes Gutenberg desarrolló en Alemania una técnica para elaborar moldes que se utilizarían para la impresión de letras individuales, similar al trabajo de los escribas de la época. En el siglo XII se abre paso a una nueva cultura y en el hombre medieval se instala un deseo de cambio que también afecta a la escritura. Es ahí cuando aparece la letra gótica, que presenta unas formas pesadas y condensadas con una fuerte modulación vertical. Después de la completa aceptación de la escritura gótica en el siglo XIII, en el siglo XIV se hicieron unas transformaciones formales al tipo de escritura, ya que ésta no era tan legible para las personas de la época. Los humanistas con sus nuevas ideas encontraron acomodo en las universidades y el arte de la imprenta se extendió rápidamente. Alrededor del año 1500 había unas 1100 imprentas en Europa y en la parte sur del mismo continente predominaba un estilo de escritura manual llamado humanista, que se basaba en las mayúsculas inscripcionales romanas y las grafías de las minúsculas carolingias. Estas letras fueron el modelo para los impresores italianos que desarrollaron sus tipos a partir de ella y que cristalizó en el primer tipo romano que apareció en 1465. Después del desarrollo de la escritura y la tipografía en el Renacimiento, las novedades de la época barroca son un escalón intermedio o de transición hacia el clasicismo, pues hubo aportaciones al desarrollo del siguiente estilo por parte de Holanda, en donde Christoffel van Dyck y Johann Michael Fleischmann crearon importantes alfabetos. En Inglaterra, William Caslon y John Baskerville fueron los más innovadores, pues en su orden el primero hizo una letra más legible, mientras el segundo innovó en investigaciones acerca de soportes, tintas y encuadernaciones. Y por último, Francia empleó una tipografía diseñada a partir de una retícula por Philippe Grandjean. En la tipografía del clasicismo, el contraste entre los trazos se agudiza y las formas están estilizadas. Sus finos trazos los hacen menos legibles que las romanas, pero con una superior elegancia. La presentación tipográfica suele estar justificada y centrada en un eje simétrico. Las letras iniciales son grandes letras mayúsculas elaboradas con el mismo tipo que el cuerpo del texto. El cambio de siglo, segunda mitad del siglo XIX o historicismo, se da en 1860, en donde el diseño se caracteriza por la adopción de formas del pasado, y esta actitud deviene de la utilización de ornamentos y formas del gótico y el barroco, remitiéndonos a la época clásica sin ningún tipo de conexión con el contexto actual. Muchos tipógrafos y críticos se unieron a la idea de que el historicismo no reflejaba las posibilidades contemporáneas de la forma y el contenido. Entonces nace el movimiento Arts and Crafts, Artes y Oficios, iniciado por el señor William Morris. Para él no solo era importante la tipografía, sino también el papel, las ilustraciones, la impresión y la encuadernación. Estos postulados propiciaron la participación de numerosas imprentas privadas, donde vemos que la tipografía vuelve a la rica ornamentación de los manuscritos y conceptos como legibilidad del tipo o unidad de la página. Lleva a la creación de diseños abigarrados y compactos. Con la revolución industrial y la expansión de la publicidad se crearon tipografías largas y anchas. Se habla del siglo XIX, en donde aparece el futurismo, el dadaísmo y el expresionismo. Las personas experimentaban diferentes formas de letras, en este caso la serif. En el mismo siglo, Caslon IV se cansa de las serifas y crea el tipo de letra sans serif, en donde se refleja el constructivismo. Se da paso al estilo internacional y a la tipografía tradicional. Stanley Morrison introduce la letra Times New Roman diseñada para The Times, que es muy legible y de tipo romana. Después de la Segunda Guerra Mundial, un nuevo estilo surge más o menos en 1950 en Suiza. Se da mucha demanda de letras sans serif y nacen tipografías como la helvética y Univers, que son muy sencillas y legibles.
Después se abre paso a los años 60 y la cultura juvenil. La tecnología avanza y las letras son hechas por medio del perfeccionamiento de la fotocomposición, por lo cual se pueden modificar y superponer hasta el límite de la legibilidad. Y por último, entramos a una revolución, ya que la tipografía cambia totalmente con la aparición de Mac de Apple y su énfasis en diferentes tipografías para el usuario, lo cual causa la revolución digital con sus programas que convierten a cualquiera en un diseñador tipográfico. Y así concluimos esta historia de la tipografía.